En este directo, nuestro objetivo es darles tips para que tengan menos rayas, menos peleas y menos escaladas de agresiones en su cotidianidad en familia. Porque nuestro objetivo, tanto en nuestra vida personal como en el curso que hemos creado con este modelo de flexi crianza, es poder disfrutar más de ese proceso de crecimiento de los niños y de las niñas y pues en familia en general. Así que, bueno, arrancamos. Primero que todo, contarles, presentarnos quiénes somos nosotros. Somos Sergio Montoya y Clara Ospina, ambos creadores de esta propuesta que llamamos Flexicrianza. Somos psicólogos, ambos con más de 25 años de experiencia, Sergio con muchos más que yo. Em, eh, Esa oveja ni son una tuta. Profesional, el experiencia de 26 experiencia profesional. Y además somos pareja, tenemos dos hijos y una hija. Somos una familia conformada por los tuyos, los míos y los nuestros. Un hijo biológico de Sergio, una hija biológica mía y un hijo biológico de ambos. Somos esas familias que tienen unos retos adicionales, pues porque están conformadas de una forma no tradicional, ¿vale? Con lo cual deberíamos empezar por lo más básico del tema que estamos trabajando hoy. Manejo de autoridad constructiva. ¿Qué significa que la autoridad construya en la educación de los hijos? Pues todo aquello que tenga que ver con ser personas más autónomas, con mejores habilidades de comunicación, con mejores habilidades para relacionarse, con confianza en sí mismos, con pensamiento crítico que les ayude a tener mejores elecciones, pues es un manejo de autoridad que les prepara para la vida, que es uno de nuestros conceptos fundamentales. Cómo prepararles para que se puedan enfrentar a cualquier cosa que les suceda en la vida, las mejores y las peores, que se sientan capaces de hacerlo. Todo lo que no vaya orientado en este sentido que estoy hablando, pues es una autoridad que va a dejar vacíos, que va a dejar falta de habilidades, porque todo esto de lo que les estamos hablando se construye desde dentro. No es que lo aprenda solo porque alguien me obligó a hacerlo, o que se aprenda porque alguien estuvo diciéndome que lo hiciera, sino que es un proceso experiencial, es un proceso donde yo hago, ensayo, meto la pata, asumo las consecuencias de esos errores y ahí voy haciendo ese tipo de construcción personal. Claro, yo quisiera, para conectar mucho con las preguntas que hemos estado recibiendo, es el tema del autoritario es tan importante porque primero lo vivimos diariamente, ¿no? Entonces es, mi hijo no me obedece, no sé si le puedo ubicar o no, no sé si se va a traumatizar o no, hasta dónde le pongo límites, puedo usar castigos. O sea, sobre todo en los padres más nuevos o amateurs o novatos, si se quiere, están todas las dudas y justamente por eso vamos a hacer 3 directos, porque justo el del último día es, vengan al día a repetir lo que hicieron conmigo y lo estoy haciendo. Pues precisamente lo creo. Claro, porque al final lo que está en juego es qué tipo de autoridad utilizarán conmigo y eso cómo influye en mí y qué tipo de autoridad es la que yo quiero tener en mis hijos y mis hijas y eso qué repercusión puede estar teniendo, ¿no? Por una forma tan obviamente la información me ha ido popular, no es una información data ni en X ni una propuesta profesional según la cual es voy a poner ya el dedo en la llaga, como por ejemplo, es que a ese niño lo que le faltó fue una palmada a tiempo, o a ese niño lo que le faltó fue un chancletazo. Ahora está muy de moda en las redes sociales la chancla, ¿no? La chancla de la mamá o del papá persiguiendo a los niños y se hacen muchos memes al respecto. Y tenemos esa discusión como sociedades. Realmente necesitamos esos niveles de agresividad con la que a muchos de nosotros y nosotras nos educaron, donde fueron muy estrictos con un tipo de autoridad muy vertical, muy agresiva, muy de libertades, o estamos en movimiento de la historia. Tenemos que empezar a usar ahí. El objetivo entonces es que hagamos una revisión, cada uno con lo suyo, pensando en qué sucede en su vida diaria y que propongamos cómo mejorar lo que nos pasa hoy para que seamos útiles en esa función administrativa. Entonces, pregunta.
¿Por qué pensamos que los niños y las niñas deben ser obedientes? La pregunta parece tonta, pero tiene todo un fondo. Resulta que tradicionalmente pensamos que los adultos ponemos mayor conocimiento y experiencia que les no hay, pues que los niños y los niños, y ustedes dirán, pero pues se cae de su peso, por supuesto. El problema es cuando pues que ellos no lo tienen, que ellos no tienen ningún conocimiento, que vienen de seres y construyen solo a partir de lo que nosotros les damos. Y que nosotros somos como lo hace o sea, ellos deberían ser como nosotros, porque nosotros tenemos ideas correctas, ¿vale? Nosotros podemos establecer cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos, porque ellos no tienen idea de nada. Y, y lo gracioso es que cuando no hemos tenido hijos, pensamos que esto está bien y que educar es fácil. O sea, que educar es simplemente yo les pago el colegio y ellos estudian, yo hago la comida y ellos comen, yo les digo qué hacer y ellos lo asatan, pero en el día a día logramos que la vida no es así. La que nosotros decimos algo y ellos hacen como que no escuchan, que les servimos la comida, no llegan o no les gusta lo que les servimos, o pagas el cuido muchas veces dijo es y nosotros la cosa se convierte un poco, es un poco más complicada, mucho más compleja y es cuando empezamos a decir, pero ¿por qué no lo obedecen? ¿Pero qué hago yo? ¿Por qué tengo que terminar gritando? Que es parte de las perosas que nos han estado haciendo, porque esta visión en la que los adultos son los todopoderosos, los que lo sabemos todo, pues hace simplemente que los niños sean subordinados y no se tenga en cuenta nada de lo local, o no les preguntemos qué quieren, qué les gusta, qué prefieren. Y de alguna manera pensamos que no debíamos hacerle porque les estamos dando mucha importancia, les estamos dando más de lo que deberían porque somos nosotros los que debemos establecer esas líneas por lo que ellos van. La dificultad es, y esta es la primera clave de la desobediencia, y es que en el mundo en el que vivimos hoy, que es más democrático, que se participa y se promueve la participación en todos los sentidos, pues los niños ya no tragan entero, ya no obedecen tan fácil porque no les da tanto miedo. Entonces, dependiendo del tipo de hijos y de hijas que tengas, si tienes hijos o hijas de carácter muy fuerte, pues posiblemente lo que vas a recibir de esta visión de yo soy lo que tú necesitas es mucha rebeldía, posiblemente gritos, berrinches, oposición, desafíos, de retos. Y si no son de carácter muy fuerte, posiblemente vas a encontrar más que pasan de ti, o sea, que no te escuchan o que te dicen que sí, pero no lo hacen, que no entran en un conflicto fuerte, pero tampoco te obedecen. Y entonces ahí es donde empezamos a decir, pero es yo, ¿por qué tengo que repetir 10, 20 veces las cosas y finalmente entonces haces? ¿No? Esta, Claro, por eso, permíteme, Clara, te interrumpo porque quiero que las personas que están recién conectándose entiendan y sepan que estamos hablando de autoridad constructiva, sin peleas, sin rabias, sin escalada de agresiones, que es nuestro primer directo sobre 3 directos que vamos a hacer. Y también recordarles que las personas que participen, que nos envíen sus comentarios, sus reacciones y que también envíen sus preguntas. Hoy vamos a sortear al final bueno, vamos a sortear con las personas que se conecten, ya les avisaremos también a los ganadores, una sesión grupal con Clara y conmigo, donde vamos a poder profundizar de algunos temas que a ellos les sean de interés, de tal manera que sea como una sesión personalizada, pero para 4 personas solamente, de tal forma que los invitamos a que participen, manden sus comentarios y sus preguntas, para que de esta manera puedan entrar en este sorteo. muy bien, estábamos hablando entonces de ese, o sea, visión del mundo en el que los adultos ponemos más conocimiento y más experiencia. Serio, nos ayudas con las preguntas porque la gente dirá, bueno, yo no soy así, yo soy más moderno o más moderno, a mí eso no me pasa. Pero vamos a hacer algunas preguntas para que puedas evaluar qué tanto de esta visión centrada en los adultos todopoderosos tienes tenido en cuenta. Sí, sí, vamos a hacer como una especie de juego y entonces es como ponte en este lugar de estas preguntas para que empieces a darte cuenta a qué nos referimos cuando pensamos y decimos que este modelo del adulto como lo principal, ¿no?
se llama técnicamente pues el adultocentrismo. Aún vamos a empezar con tecnicismos, eh, pero para que puedas entender qué es lo que pasa y cuál es la visión que hay detrás de eso. Antes les hago las preguntas y se las voy a leer para no perderme y que aprovechemos el tiempo porque necesitamos optimizar. ¿Les hablas a tus hijos o hijas en tonos de voz que considerarías inapropiados para personas adultas que respetas? ¿Le ordenas a tus hijos o a tus hijas comerse en toda la comida que les sirve, incluso lo que no les gusta? ¿Harías eso también, que son adultos? ¿O invitas a tus hijos o a tus hijas a cambiarse la ropa que elegir, que no parece adecuado a lo que habían puesto? ¿Harías lo mismo con una persona? ¿Le has dicho a tus hijas o a tus hijos alguna vez, cuando seas adulto, sabrás cómo son las cosas realmente? Cuando crezcas, ganes dinero y pagues las cuentas, podrás opinar. ¿Y a ti quién te ha preguntado? Eso se ha corregido. Yo recuerdo, y muchas de las personas que están aquí seguramente recuerdan que en presencia de adultos, una anécdota tremenda de un periodo. Niños no tenían muchas veces derecho ni siquiera aparecer. Salga de aquí que están los adultos hablando. O sea, los niños no tenían como la posibilidad casi que ni de existir en ciertas circunstancias. Bueno, sigo con las preguntas. Cuando se quejan de tus decisiones y te preguntan por qué les niegas lo que te piden, has respondido, porque lo digo yo y punto. No tengo por qué darte explicaciones, aquí mando yo, porque no tienes edad para tomar tus propias decisiones. Cuando hay que tomar una decisión importante en la familia, esta es otra pregunta, ¿tienes en cuenta la opinión de tus hijas o tus hijos? ¿O piensas que no saben lo suficiente o que no están suficientemente desarrollados para tener en cuenta su opinión? Porque son muy ingenuas o son muy irresponsables o están poco centrados o poco enterados de lo que sucede a su alrededor. Les das tanta información a tus hijos acerca de los detalles de una salida de casa como se las darías a una persona adulta. Tremenda esta pregunta. ¿Avisas con suficiente No, a mí me antelación? pasa, me causa eso. Me doy país, algo así. ¿Avisas con suficiente antelación que van a salir? ¿Le dices a dónde van, que qué van, cuándo van a tardar? ¿O simplemente tomas la decisión de que hay que salir y fuera y nos vamos? Que pare de jugarlo o pare de lo que esté haciendo, que nos vamos. ¿Qué dirías si tu hija o tu hijo rompe algo importante en casa o choca el auto el auto o el coche o el carro, como se dice en distintos países? Que es un disciplinado, que es un irresponsable, que es un desconsiderado, desconsiderada, que llega muy rápido. Y si fueses tú, sería un accidente, una equivocación, sin mayores consecuencias, porque lo hizo el adulto que permitió un error. Interrumpes a tus hijos cuando están hablando, impidiendo que expresen sus ideas. Hablas por encima de ellos. ¿Ya? Interesante esa pregunta. Descalificas a tus hijas o a tus hijos en frente de otras personas. Haces chistes burlones acerca de ellos o de ellas. Mm, tremenda esa pregunta. Y bastante más común de lo que pensamos todavía, está ocurriendo esto de poner al niño también, digamos, como en el centro de las opiniones y de las críticas y de las burlas muchas veces. Y no sabemos qué estamos jugando. Tenemos opiniones maravillosas, que pasa eso que sí, que tiene en cuenta su opinión. También que Zoraida, ella prácticamente le prepara, o hay otras donde efectivamente pues, pueden mejorar ese tema de tenerles en cuenta. Muy bien, solo con esta primera parte podemos dar, o sea, eh, como otra reducción de lo que se hiciera de una respuesta a muchas de mis preguntas que se nos enviaron. Les digo algunas de ellas, por ejemplo, no escoge la ropa correcta, ¿qué hago? Entonces, yo ahí, una pregunta tan sencilla, pues quiero mucho que se fuera al respecto. No coge la ropa correcta porque se pone un pantalón corto cuando está haciendo frío, llueve, o porque se pone una manga larga cuando estamos a 40 grados, o es simplemente tu opinión acerca de lo que no se debe poner o porque no te gusta el estilo que él o ella tienen. Me contesta a los gritos, ¿vale? ¿Qué es lo primero en este sentido del adulto con todas las opiniones que debemos hacer? Bajar un poco el tono, poder empezar a hacernos partícipes. Antes
de que se ponga la situación tan grave como que nos empecemos a gritar, porque generalmente va de allá para acá, es saber qué pasa, o sea, por qué me grita, porque me está pidiendo algo y yo no le estoy escuchando, porque no le he preguntado lo que quería, porque lo estoy obligando a hacer algo que no quiere. Es ir un poco a los motivos y entender que una cosa es cuando me grita la primera vez y otra cosa es cuando ya se ha convertido en una forma de relacionarnos, ese no hacerlo de una manera respetuosa. No quiere ir al colegio, le obligo. A nosotros nos pasó. Nuestro hijo pequeño un día antes de ir al colegio entró a la cocina y me dijo, mamá, ¿qué hago para no volver al colegio? A mí lo primero que se me genera es, ¿qué pasa en el colegio que mi hijo no quiere ir? Y le pregunté, ¿por qué no quieres ir al colegio? Y me contestó una cosa sencilla porque tenía 6 años, bueno, sencilla, muy profunda, pero me dijo, porque quiero ser libre, porque quiero ser libre. Y yo decía, Dios, ¿qué significa quiero ser libre en un niño de 6 años? Que nos tocó hacer toda una investigación, hablar con el colegio y lo que nos dimos cuenta era que habíamos cambiado el lugar de residencia y él no tenía amigos en el colegio. O sea que solamente hay que investigar un poco más allá de qué es lo que les pasa para poder dar una solución acertada a lo que te están pidiendo. Otra persona nos decía que qué haces si ya llega el punto en el que toca chantajear al niño o al niño y pagarle dinero para que haga lo que quiere. Esto ya son palabras mayores, porque como decíamos ahora, esto es un aprendizaje, una construcción interna. No puede ser un te pago para que hagas, sí, porque entonces nos acostumbramos de que no hay motivos, no hay un sentido, no hay algo ulterior, más allá de construcción, de vivir en sociedades que haga que ellos o ellas aprendan las habilidades que estamos buscando. Otra pregunta, ¿cómo hago? Es que me siento muy identificada con muchas de ellas. ¿Cómo hago para que haga deporte? Y yo he pasado por lo mismo. Mi hijo pequeño cada 3 meses cambiaba de deporte. Entraba a fútbol, ya aprendí a jugar fútbol. Entraba a tenis, ya aprendí a jugar tenis. Hasta que decíamos, pero, o sea, ¿qué? ¿Vamos a pasar por todos los deportes? Porque es... Y un día dijo, es que yo lo que quiero es parkour. Vale. En parkour ya paso los meses tenemos que decir si a los que les gusta y también hay que darles un tiempo de exploración, sí, de que ellos también aprendan qué es lo que puede ser mejor para ellos o que puedan divertirse más y sentir que encajan mejor. Otra, no me hace caso, le tengo que gritar. Lo mismo que decíamos antes, puede ser que también se ha convertido en un estilo a relacionarnos con ellos. Es decir, ya eran a épocas críticas en que ya saben que algo grave va a pasar para poder hacer caso. Pues maravillosa, mi hija es distraída y no me escucha. Cuando yo tuve a mi primera hija, yo creía que tenía montones de herramientas y que a mí no me iba a pasar. A los demás no les escuchan, pero a mi hija, ¿sí? Y era tan inconsciente realmente de lo que se vive con los hijos que cuando vi que no la escuchaba, yo decía, la niña no escucha. Tiene que tener un problema de oído, porque es que, pero si yo le hablo, yo la toco, yo. Y la llevé donde el otorrino y me dijeron, "No, la niña escucha perfecto". Entonces ahí dije, o sea, algo más pasa aquí, no tiene que ver con su oído, sino con la relación que usted no le corresponde. También nos preguntaron mucho por hijos, educas rebeldes, desafiantes y de la energía. Lo que vamos a obtener cuando nuestra actitud también es muy de imposición frente a niños con carácter fuerte, lo más seguro es la rebeldía. Lo podríamos mejorar muchísimo si implementamos una educación, una autoridad mucho más participativa y menos centrada en lo que nosotros creemos, queremos o consideramos correcto. Sí, mira, Gemma me voy a tocar en caer en una cosa porque dice que su hijo o su hija, no me queda muy claro, dice que molesta mucho a su hermano menor. Y entonces, claro, cuando empiezas a hablar de autoridad y cómo manejas y pones los límites y hasta dónde puedes llegar y cómo gestionas tú esto, claro, tienes que tener también en cuenta mucho el contexto, el tipo de familia tienes tú, porque efectivamente, por ejemplo, muchas veces somos como árbitros, intentar promover una serie de valores de respeto, de cuidado del otro. Mm, Y muchas veces el hermano mayor se llena de celos porque llegó el siguiente, al pequeño posiblemente algunos ni siquiera
como dicen, decimos en Colombia, ni le prestan atención, le paran bolas. Entonces, claro, al final no es solamente el ejercicio de la autoridad, no es solamente algo que tú haces con uno de tus hijos, sino cómo te proyectas en distintas personalidades, distintas formas de ser, distintas dinámicas de familia, y por eso educar, como bien lo decimos, es un reto maravilloso, pero también o sea, es un reto muy bueno, maravilloso. La idea es que lo podamos convertir a algo también divertido, pero es muy complejo porque hay un montón de variables y de situaciones que están en juego. Nosotros en el curso, muchas de las personas que están aquí, pueden que tengan algo, pues van a concertar en las verdades, pues sí, ya se dice. Y parte de lo que estamos proponiendo en el CIRS y de lo que ofrecemos al grupo es cómo tienes que abordar la vida de la familia desde distintas perspectivas, no perdiendo, por ejemplo, el tips, teniendo en cuenta cuáles son estas habilidades que yo como padre tengo que desarrollar precisamente con esas diferencias que tengo de hijas e hijos, cuáles son las habilidades que yo quisiera que mis hijos desarrollaran, porque eso está directamente relacionado con la autoridad, porque puede resultar que yo quiero que mi hijo sea muy independiente y muy autónomo, pero lo machaco permanentemente con mi autoridad porque no lo dejo respirar y no le valoro la idea. Entonces, simplemente le estoy diciendo que es o sea, como algo que sin querer, no le estoy facilitando que realmente explore qué es lo que le está buscando. Y luego también, pues, cómo somos nosotros de coherentes, miramos como ejemplo frente a eso que queremos educar en ellos. Entonces, muy centrado en esto de lo que estábamos hablando sobre el tema de autoridad, entender que es un asunto complejo, primero, y segundo, que pasa también por revisarnos, obviamente, como padres frente a ese estilo que estamos ejerciendo en nuestras situaciones. Y desde ahí podemos lograr que homologuemos nuestro estilo de autoridad, de manejo de autoridad. Y la primera vez, mira, quiénes somos nosotros. O sea, si yo soy una persona fuerte, grisa, cuadriculada, pues me va a ser mucho más fácil trasladar esa forma de ser al manejo de la autoridad que mi hijo. Posiblemente seré así, o grisa, firme, y tenderé posiblemente más a ser autoritaria, pero si soy una persona relajada, que fluye con la vida, que no me gusta el conflicto, que no me gusta pelear, que no me gusta enfrentarme a nadie, pues de pronto voy a tirar hacia un estilo más permisivo, menos estricto. Entonces tiene mucho que ver conmigo. La cuestión es que tiene mucho que ver también con tus hijas y con tus hijos. Entonces, si tienes uno, vale, pues mirarás, te acomodarás, lo organizarás, pero las dificultades se complejizan cuando tienes dos, como nos pasaba a nosotros, que teníamos una que educarle era como estar escuchando rock pesado todo el día y teníamos otro en el que era más como escuchar boleros o blues o música clásica. Es cómo cambias en una misma situación de un momento para otro tu actitud hacia uno o hacia el otro de acuerdo a lo que necesita.